Estimados hermanos y hermanas, sean todos muy bienvenidos nuevamente porque nos volvemos a reencontrar en este mundo tan maravilloso que es el de estudiar la palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad vamos a intentar sumergirnos en un libro que es muy pequeñito entre todos los libros de la Biblia, y es el libro del apóstol San Judas, ¿cierto? Esta carta que este apóstol del Señor escribe. Y aunque es un libro muy pequeñito, pero está lleno de enseñanza y trae un mar de conocimiento para que nosotros podamos adentrarnos en las verdades, en las revelaciones, en lo oculto de la palabra del Señor. Porque este libro nos va a llevar a viajar por distintos lugares de la palabra del Señor, y cuando terminemos de estudiar este pequeño libro, vamos a decir qué gran libro que era este. Porque yo sé que muchos de nosotros, hermanos, hemos visto este librito que está, cierto, antecediendo al libro de las revelaciones, al último libro de la palabra de nuestro Señor, cierto. Y es poco considerado este pequeño libro, aparte que tiene tantas expresiones proféticas, cierto, cita tantos eh, enigmas que hay en el Antiguo Testamento que muchos prefieren dejarlo pasar de largo, porque la verdad, hermano, es que para poder entender estas cosas hay que tener el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que revela todas las cosas. Y vamos a intentar, ¿cierto?, a que el Espíritu de Dios nos acompañe durante este viaje y podamos ser bendecidos por el Santo Espíritu de Dios en conocimiento, ¿cierto? Y en lo que esta enseñanza nos tenga preparada. Bueno, el apóstol Judas, ustedes saben que es uno de los hermanos carnales que tenía nuestro Señor Jesucristo, porque este Judas es el mismo Judas, hermano de Jacobo, ¿cierto? Ellos eran hermanos los que venían después del Señor, porque recuerden ustedes que María, ¿cierto?, cuando coincide del Espíritu Santo y nuestro Señor se empieza a gestar, ¿cierto?, en el vientre de María, ella era una virgen, tal como lo decía la profecía, ¿cierto? Tenía que cumplirse, una mujer santa, ¿cierto?, guardada para Dios, que Dios en este caso le iba a dar la bendición de ser la portadora, de que su vientre fuera la portadora de aquel gran príncipe que iba a venir, ¿cierto?, a traer la verdad a su pueblo. Y pero posteriormente a esto, María tuvo más hijos junto con su esposo, ¿cierto? Pero ya hijos terrenales, concebidos, ¿cierto?, de la carne. Y ahí, ¿cierto?, la palabra del Señor nos relata que estos dos apóstoles eran sus hermanos, eran hermanos del Señor. Jacobo uno y el otro Judas, ¿cierto? Porque recordemos que también estaba Judas Iscariote, que fue lamentablemente el que traicionó a nuestro Señor, ¿cierto? Y se autocondenó él mismo por amar más otras cosas, ¿cierto? Y no amar al Señor, ¿cierto? Amar, por ejemplo, más al dinero y no amar al bendito Señor. Así que bueno, este Judas que quedó, ¿cierto? Este sí era un Judas leal a Dios. Por eso fue llamado apóstol del Señor. Y a propósito de ser llamado apóstol, vamos a ver qué significa ser apóstol del Señor. Y vamos a ver muchas cosas, pero vamos a ir entrando. Vamos a leer el primer versículo y dice: Judas, siervo de Jesucristo.
y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Si nosotros somos santificados en Dios y somos guardados en nuestro Señor Jesucristo, entonces este mensaje es para nosotros, hermanos. El Señor nos va a hablar directamente por su palabra a cada uno de nosotros en esta hora, a los que estamos atentos de escuchar esta enseñanza, a los que tenemos hambre de recibir esta enseñanza, ¿cierto? Y de conocer los misterios de nuestro Dios, a los que hemos atesorado la palabra de Dios en nuestro corazón y anhelamos alcanzar el conocimiento de nuestro Señor. Para eso nuestro Señor ha dejado este mensaje. El 2 dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Tengan, hermanos, ya una gran bendición, ¿cierto?, de parte del apóstol Judas. Bueno, y a este pequeño estudio que vamos a realizar le vamos a denominar falsas doctrinas y falsos maestros, ¿cierto? Tal como el título que pusieron aquí en la palabra del Señor nos da, ¿cierto?, una pequeña introducción y nos anuncia que vamos a empezar a averiguar sobre estas falsas doctrinas y estos falsos maestros. Así que nos vamos a centrar en eso. La idea es que al terminar de poder estudiar nosotros como pueblo de Dios seamos capaces de distinguir qué es lo que es una falsa doctrina, qué es lo que es un falso maestro, y seamos fortalecidos por la palabra de Dios y su Espíritu para que no seamos engañados, porque la palabra del Señor dice que muchos falsos maestros han salido por el mundo. Y la palabra del Señor dice que en los postreros tiempos vendrán hombres actuando, ¿cierto?, de acuerdo a sus propios deseos y a sus concupiscencias, ¿cierto? Habrá falsos profetas y engañarán ¿a cuántos? ¿A pocos? Engañarán a muchos, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros no queremos ser engañados. Y si es que por alguna razón hemos caído en algún engaño, poderoso es el Señor, Dios de la doctrina y de los apóstoles, para sacarnos del error. Que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude. Bueno, antes de entrar de lleno, ¿cierto?, a empezar aquí a buscar entre medio de todos estos versículos que tiene este pequeño libro, tiene un solo capítulo y tiene 25 versículos, nada más que eso. Es muy corto, pero la idea es que podamos ir entendiendo cada uno de estos versículos. Antes de meternos de lleno, vamos a partir haciendo una pregunta, como es una costumbre que tenemos, ¿cierto? Porque preguntándonos, nosotros yo creo que podemos entender mejor, porque cuando se nos pregunta algo, ¿cierto?, se nos despierta la mente, el entendimiento, y empezamos nosotros a querer obtener la respuesta, ¿cierto? Esto es lo maravilloso de esto. Así que la pregunta que planteamos será: ¿qué es una doctrina? ¿Cierto? ¿Qué es una doctrina? Y a la verdad que en la palabra del Señor hay una gran doctrina, ¿cierto? Hay una gran enseñanza, ¿cierto?
que tiene un autor y esa es la gran doctrina, es la gran enseñanza. Y el autor es nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que si pudiéramos definir qué es lo que es una doctrina, yo diría que, de acuerdo a la palabra del Señor, la doctrina es el cimiento de la iglesia. ¿Ya? La doctrina es el cimiento de la iglesia. O sea, es donde se prepara, es la base que se prepara para construir a la iglesia. Esto para mí, de acuerdo a lo que la palabra del Señor me ha enseñado, esto es una doctrina. Y esta doctrina ha sido entregada, ¿cierto?, a nosotros como iglesia por hombres, por apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Hombres que recibieron de primera mano la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hombres que fueron testigos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a ellos no les contaron, ellos lo vivieron, ¿cierto?, en carne propia, porque ellos anduvieron con el Señor, convivieron con el Señor, vivieron con el Señor, ¿cierto? Ellos conocieron al Señor en persona. Entonces, ¿qué mejores testigos para poder establecer, ¿cierto?, la enseñanza blanca, la enseñanza pura, la enseñanza verdadera que nuestro Señor Jesucristo quería establecer como cimiento para Él empezar a edificar, a construir su iglesia? Y bueno, ustedes saben que los apóstoles del Señor fueron 12, ¿cierto? Fueron 12 apóstoles y posteriormente, ya como hemos dicho, hay uno que lamentablemente abandonó el barco, ¿cierto? Pero el Señor se proveyó de otro apóstol, porque al Señor nunca le falta nada, ¿cierto? El Señor nos dice a nosotros que seamos celosos con las cosas de Él. Porque si nosotros no somos celosos con las cosas de Él, hermano, con lo que Él nos ha dado, nos ha puesto en nuestra vida, a Dios le es muy fácil buscar a otro y entregarle lo que lo ha dado a nosotros, pues, hermano. Entonces esto es para que nosotros tomemos conciencia y seamos celosos de las cosas que Dios nos ha dado, porque Él dice, arrepiéntete y sé celoso para que ninguno tome tu corona. Entonces eso significa, hermanos, que no tenemos nada asegurado. Tenemos que preocuparnos y tenemos que mantenernos fieles al Señor para ser dignos de recibir el galardón y la corona de la vida que Él nos ha prometido dar. Él dice ser fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, y estos apóstoles del Señor son muy importantes, por supuesto, para el Señor, hermano, porque Él los constituye apóstoles y sobre ellos el Señor empieza a edificar su iglesia. Y espiritualmente el Señor nos muestra cómo Él ha establecido su ciudad santa, que somos nosotros, su pueblo santo, ¿cierto? Mire, vamos a ir rápidamente al libro de las revelaciones, ¿cierto? Apocalipsis, y vamos a ir al capítulo 21 y en el versículo 14. Y miren lo que nos dice el Señor hablando de la santa ciudad de Jerusalén, que es una fiel demostración de su iglesia, de su pueblo. Miren, dice,
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quiénes son los cimientos del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de la santa ciudad de Dios? Los 12 apóstoles del Cordero. Están escritos sus nombres en los cimientos de la ciudad de Dios, ¿cierto? La ciudad santa. ¿Por qué? Porque bajo estos hombres el Señor entrega, ¿cierto?, la palabra de Dios, entrega la doctrina, la enseñanza en la que nosotros íbamos a andar como iglesia, se la entrega, ¿cierto?, a los seres humanos para que posteriormente sea el fundamento para el mundo entero, para los que íbamos a formar parte de su pueblo, de su iglesia. Entonces, es muy grande este ministerio de el ser apóstol. Yo he visto, y hacemos un paréntesis aquí, he visto muchas personas religiosas hoy en día que predican, ¿cierto?, dentro de las iglesias. Uno tiene la opción de verlo por el internet, ¿cierto?, por esta misma plataforma muchas veces. ¿Y cuántos pastores, cuántos predicadores hay hoy en día que se hacen llamar a sí mismos apóstoles? Que tenga nuestro Señor Jesucristo misericordia, hermano, porque hoy en día realmente se ve cada cosa. Y yo de partida y de entrada yo les puedo decir inmediatamente que ninguno que se haga llamar apóstol hoy en día es merecedor de ese nombre, ni siquiera alcanza a agarrar ni siquiera la A de apóstol, hermano. Para que ustedes tengan en cuenta de inmediatamente que los apóstoles del Señor son 12 y son los testigos del Señor a los cuales el Señor fundamentó su iglesia, porque a ellos se le entregó la doctrina y ellos la entregaron a la iglesia. Así que el resto de los apóstoles que andan por ahí, hermanos, proclamándose como apóstoles, no les presten atención, porque ya con el propio nombre que se están autodenominando están blasfemando al Espíritu del Señor. Así que, bien, dicho esto, vamos a ver, vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Vamos al Evangelio según San Mateo. Esto es lo maravilloso de la palabra del Señor. Que la palabra del Señor nos lleva de un lugar a otro a estudiar su santo libro. Y se cumple la palabra, ¿cierto?, del profeta Isaías, que dice un poquito aquí y un poquito allá. Así se estudia la palabra del Señor, hermano. No se estudia solamente en un lugar, porque la Biblia es un libro que se complementa a sí mismo. Una de las pruebas fidedignas que la Biblia es la palabra de Dios es que es un libro que se escribió durante miles de años y lo escribieron diferentes hombres en distintas épocas con diferentes idiomas algunos, pero el lenguaje es el mismo, porque el espíritu que habla es el mismo, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, y por lo tanto es un libro coherente en todas sus páginas, hermano. Esto es lo maravilloso de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 16 y vamos a ir al versículo 13. Y miren, aquí nos encontramos un mensaje que dice la confesión de Pedro. Y vamos a leer. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, el Señor les pregunta, ¿cierto?, a sus apóstoles, a sus discípulos,
le pregunta, ¿quién está diciendo la gente que soy yo? Porque cuando le está diciendo el Hijo del Hombre se está refiriendo a él mismo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le respondieron, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Mm? Eso es lo que se decía en aquellos entonces. ¿Por qué? Porque la gente no creía que nuestro Señor Jesucristo era el Cristo. Había incredulidad en los corazones de la gente. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahora la pregunta viene para sus discípulos, para los que andaban al lado de él, ¿cierto? Para los que le estaban conociendo de primera mano. ¿Y quién respondió? ¿Quién tuvo la palabra? Simón Pedro. Y Pedro respondiendo le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bienaventurado Pedro, ¿cierto? Porque acertó completamente en la respuesta que le dio a nuestro Señor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, ¿cierto? Simón era Pedro, hijo de Jonás, así se llamaba Pedro antes, se llamaba Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló, ¿cierto? Los judíos, hermanos, sabían que iba a venir el Mesías, porque la palabra del Señor en el Antiguo Testamento estaba llena de profecías que hablaban acerca del Cristo, acerca del Salvador del mundo que iba a venir a esta nación. Y Pedro también lo sabía. Entonces Pedro ya había reconocido que este hombre que estaba entre ellos era el Hijo de Dios. Y yo también te digo, le dice el Señor. Y yo también te digo, ¿a quién le está diciendo? A Pedro. Y miren, yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, le dice el Señor. ¿Ustedes saben lo que significa el nombre Pedro, hermano? Si no lo saben, sepan que significa piedra. Piedra, ¿cierto? Una piedra que se utiliza para edificar un cimiento, para establecer un cimiento. Miren, y le dice, y yo también te digo que tú eres piedra. Pero ahora miren lo que le dice. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor le está diciendo a Pedro, ¿cierto?, que él va a ser una piedra. Él va a ser una piedra, ¿cierto? Pero también le está diciendo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero se está refiriendo a él mismo. Cuando él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a él mismo. Por eso que le está diciendo, mira Pedro, yo te digo que tú eres piedra, y le dice, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, el Señor está diciendo, yo voy a ser la roca principal. Yo voy a ser la primera piedra. Yo voy a ser el primer cimiento. Y luego ustedes van a ser los cimientos que van a continuar de edificar la iglesia del Señor. Por eso que nosotros vemos en la ciudad que los 12 cimientos tienen los 12 nombres de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el Señor le está diciendo, ya las puertas de la muerte, las puertas del pecado que llevan a la muerte eterna, ya no van a tener autoridad sobre la vida de los seres humanos, porque ahora mi iglesia será la puerta
hacia la vida eterna. Qué grande es nuestro Señor. Bien, vamos a volver al libro de Apocalipsis. Y nos vamos a dar cuenta que ya en los tiempos de los apóstoles, cuando el apóstol San Juan escribe esto que vamos a leer, ya habían, ¿cierto?, entre medio del pueblo de Dios, habían hombres que se decían ser apóstoles, pero no lo eran. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces el Señor quiere que nosotros probemos, hermano. El Señor quiere que nosotros sepamos distinguir, ¿cierto?, quién realmente es portador de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo y quién no lo es. El Señor quiere que seamos como estos hermanos de la iglesia de Efeso, ¿cierto? Porque ellos eran trabajadores de la obra de Dios y se esforzaban en la obra de Dios. Y era un pueblo que estaba atento, ¿cierto? Que probaba, ¿cierto?, a los profetas, a los maestros, a los apóstoles, y sabían ellos reconocer quién realmente era de Dios y quién no, quién estaba enseñando en base a los cimientos de nuestro Señor Jesucristo y quién no lo estaba haciendo de esta manera. Así que ahora vamos a ver qué es la sana doctrina, ¿cierto? Porque ya sabemos lo que es la doctrina, sabemos que es, ¿cierto?, el cimiento que Dios pone para edificación de su iglesia, ¿cierto? La enseñanza pura y verdadera, ¿cierto? Para que su iglesia se edifique y su iglesia crezca, prospere, ¿cierto? Se construya la iglesia del Señor, ¿cierto? Y cumple el propósito para lo cual Dios la ha establecido en la tierra. Porque el Señor ha puesto, la iglesia del Señor la ha puesto como un baluarte, ¿cierto?, inamovible, ¿cierto?, como una puerta de entrada, ¿cierto?, para el pecador, para que los pecadores conozcan, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo y obtengan salvación y vida eterna. Y de la misma manera se adhieran a la iglesia del Señor. Vamos a ir al libro de el apóstol San Juan, en la segunda carta del apóstol San Juan, y vamos a leer en el capítulo 1, porque tiene un capítulo nomás, y vamos a leer del 4 en adelante. Y el título dice: permanecer en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Entonces esta es la verdadera doctrina, hermano. Así que dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. El apóstol Juan no viene a escribir una cosa diferente. El apóstol Juan viene a hablar de lo mismo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Recuerdan esto, hermano? ¿Recuerdan que el Señor les dio un mandamiento a sus apóstoles? Y el mandamiento era que de la manera que Él nos había amado, que nos amemos unos a los otros. Este es el cimiento de la doctrina de nuestro Señor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, ¿cierto? Respetando sus leyes, ¿cierto? Siguiendo las leyes de Dios.
Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Fíjense que nuevamente Juan recalca que esto es lo que se nos enseñó a nosotros al principio y nosotros no tenemos que movernos de esto. Tenemos que continuar en lo que se nos enseñó al principio. Por eso que a los hermanos de Efeso se les dice que ellos perdieron su primer amor y se les dice vuelve a las primeras obras, a las obras de amor, porque el mandamiento del principio es amámonos unos a los otros. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Aquí ya lo estamos metiendo de lleno en una falsa doctrina. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, o sea, el que se opone a Jesucristo, ¿cierto? El que niega a Jesucristo. No vamos a hablar de este tema del anticristo porque este es para otro estudio, pues hermano. Este tema es para otro estudio. Así que vamos a seguir leyendo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermanos, si caemos nosotros en una falsa doctrina, lo que nos va a pasar es que vamos a perder el fruto de nuestro trabajo. Vamos a perder, hermano, lo que hemos trabajado. Y no vamos a alcanzar el galardón que Dios nos quiere dar. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos. No voy a exhortar esto, hermano, porque esto está clarísimo. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Wow, hermano. Esto es bastante complicado, ¿cierto? Si nosotros consentimos con las personas, ¿cierto?, que no tienen la sana doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos, ¿cierto?, participando de sus malas obras. Que nos libre el Señor, que nos guíe el Señor, que su Espíritu Santo nos abra el entendimiento en esta hora y nos permita a nosotros recibir la enseñanza que Dios nos quiere entregar, para que nosotros estemos atentos y sepamos distinguir entre una verdadera doctrina de Dios y entre lo que no es doctrina de Dios. Entre lo que está cimentado en la roca de nuestro Señor y en lo que no es de cimiento de nuestro Señor. La palabra de Dios dice: hace tu casa sobre la roca. Y la roca es Cristo, hermano. Nosotros hemos bebido de esta roca eterna que es Jesucristo. Hemos bebido de esta agua que es la palabra de Jesucristo, la que nos conforta, ¿cierto?, y la que nos alivia la sed que hay en nuestras vidas. Ninguna otra doctrina, hermanos, tiene que tener cabida en nuestro corazón. La única manera de que nosotros le cerremos la puerta, ¿cierto?, a falsas doctrinas, hermanos, es que nosotros tengamos la verdadera doctrina en nuestro corazón. Es que nuestra casa esté edificada sobre la roca, ¿cierto? Es que la roca viva, que es Cristo Jesús, sea nuestra piedra angular, hermano. Porque Cristo es la primera piedra puesta en la iglesia, hermano. Y de ella dependen todas las demás rocas que hay en la edificación. Nosotros cada uno somos una roquita del Señor, hermano. Usted es una piedrecita
de nuestro Señor. Y usted es parte de la iglesia. Usted edifica la iglesia del Señor, ¿cierto? Usted compone, usted es material íntegro de esas paredes, de esos muros de la ciudad de Dios. Y el Señor quiere, hermano, que usted esté fundamentado en la base, que es la base más contundente de la edificación, y es la roca que es Cristo Jesús. Y que sea cimentado, ¿cierto? Sea plantado en los cimientos de los apóstoles del Señor, porque ellos fueron los que recibieron la palabra de Dios y ellos fueron, ¿cierto?, los que la entregaron a la iglesia para edificación, para crecimiento de la iglesia. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. Bueno, hermano, vamos a ir ahora al libro de los Corintios, en el capítulo 1 y en el en el capítulo 12 y en el versículo 28. Y hablando de los dones espirituales, porque tanto el ser apóstol, ¿cierto?, fue un don del Espíritu. Los profetas, los maestros son todos dones espirituales. Y mire, el Señor, hablando de los dones espirituales, nos dice: a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, ¿a quién? Apóstoles. ¿Quiénes son los cimientos del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios? Los apóstoles. Ellos están puestos primero, hermano. Luego, los profetas, ¿cierto? Los que transmiten la palabra de Dios, los que predican la palabra de Dios. Lo tercero, maestros. Y aquí aparece este gran don que tiene el Espíritu Santo, hermano. El don de maestro. ¿Y por qué aquí me detengo? Porque nuestro tema, les recuerdo, que se llama falsas doctrinas y falsos maestros, ¿cierto? Pero para conocer qué es lo que es un falso maestro, primero tenemos que saber quién es un verdadero maestro. ¿Quién es un hombre o una mujer que realmente, ¿cierto?, es un maestro de Dios? Es uno que porta este don espiritual dado del Espíritu Santo de nuestro Señor. Entonces, hermanos, cuando yo digo maestro, a mí se me viene un solo maestro a la mente. Se me viene a la mente el maestro de los maestros. ¿Ustedes han oído hablar del maestro de Galilea? De aquel tan dulce maestro, hermano, que vino a traer una palabra tan llena de amor y de consolación para los pecadores. Si ustedes quieren saber quién es un verdadero maestro, entonces tienen que estudiar la vida del maestro de los maestros, el maestro de Galilea. El Señor, hermano, es el principal maestro de la iglesia, lleno de palabra de sabiduría y de profecía. Este es el gran maestro de nosotros, ¿cierto? El gran maestro de los maestros, hermano. Los maestros de la iglesia de Dios aprenden de este maestro, replican las palabras de este maestro. Y vamos a ver cuál es el trabajo de un maestro de Dios, pues, hermano. Vamos a ver qué es lo que Dios, ¿cierto?, lleva a cabo a través de este don de maestro. Y yo les puedo decir de primera que
lo que hace, ¿cierto?, este maestro de Galilea es que viene a dar a conocer la palabra de Dios al pueblo de Israel, a los judíos en este caso. Él es el que viene a revelar el mensaje de la palabra de Dios. Porque recuerden ustedes, hermanos, que los judíos tenían la palabra de Dios. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento. Tenían a todos los profetas. Tenían a todos los libros de Moisés, desde el Génesis, hermano, hasta el libro del Deuteronomio. Tenían a los reyes, tenían las crónicas de los reyes, tenían al profeta Samuel, tenían a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, tenían al gran profeta Daniel, tenían hasta revelación del fin de los tiempos, hermanos, tenían gran cantidad de la palabra del Señor. Pero sabe, hermanos, que no la entendían. No entendían la palabra del Señor. Porque para entender la palabra de Dios hay que tener el Espíritu de Dios. Y es por esto que Dios da estos dones para edificación de su iglesia, hermano. Si el Señor le da este don a alguno de nosotros, hermano, no es otro fin más que usted reciba edificación de parte de Dios. Que usted entienda lo que antes no entendía, que usted comprenda lo que no comprendía y que el Espíritu Santo se manifieste en usted en conocimiento y le guíe a la verdad y a la justicia. Saben, hermanos, que los judíos esperaban al Mesías que venía a revelar todas las cosas, porque sabían que este hombre era el que traía la revelación de la palabra. Porque ellos lamentablemente tenían la palabra de Dios, pero la habían malinterpretado, pues, hermano. Lo que no entendían lo habían malinterpretado, y lo que entendían también lo habían mal utilizado. Recuerden ustedes que los judíos, hermano, oprimían a los pecadores, ¿cierto?, con la ley de Dios. Y ahora venía el Señor, pero venía a revelar, hermano, realmente cuál era el propósito de la ley del Señor, ¿cierto? Entonces, por eso nuestro maestro de Galilea, hermano, nos vino a traer tan dulce revelación, tan dulce exhortación, hermano. Él vino a partir ese pancito espiritual que nosotros necesitábamos, y nos vino a dar, hermano, un bocadillo a cada uno, hermano, como cuando nosotros vamos y le repartimos, ¿cierto?, su triguito a los pollitos, hermanos, cuando están recién nacidos, ¿cierto?, que ellos tienen que comer su alimento. Entonces ellos se acercan a la persona, ¿cierto?, a la dueña de casa o al joven que va y le entrega, ¿cierto?, su triguito, y van ansiosos a comérselo. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Él viene a alimentarnos, hermano. Él desmenuza la palabra de Dios, ¿cierto? Él, hermanos, extrae de la palabra de Dios, ¿cierto?, y pone, ¿cierto?, en revelación las cosas del Señor. Él viene ahora a demostrar, hermano, realmente cuál era el propósito de su palabra, de sus profecías, de sus leyes, hermano. Esto es lo que hace el don de maestro dentro de la iglesia, hermano. Enriquece al pueblo de Dios con conocimiento, hermano, conocimiento que guía a la justicia, a la verdad. Miren, vamos a ir al Evangelio según San Juan, y vamos a leer un versículo, hermano, de un capítulo de la Biblia que me gusta, pero mucho, hermano, como tantos capítulos que hay que encuentro que son especiales en la palabra del Señor, y es el mensaje, el diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, pues, hermano, ¿cierto? Ustedes conocen ese tremendo diálogo del Señor, hermano, con esta mujer, ¿cierto?, que estaba
muerta en vida, y el Señor le viene a dar vida, pues hermano. Y miren lo que le dice la mujer samaritana después de todo el diálogo que habían tenido con el Señor, y como el Señor le estaba escudriñando su corazón, y estaba el Señor abrazándole, ¿cierto? A esta mujer pecadora la estaba llamando al arrepentimiento y la estaba consolando, perdonándole, entregándole su amor, y la estaba convirtiéndola también en una discípulo para el Señor, porque esta mujer de ahí salió a proclamar el nombre del Señor Jesucristo, y muchos más conocieron al Señor, hermano, y se empezó a hacer grande el pueblo de Dios que conoció al Señor en la ciudad de Samaria. Y mire el capítulo 4, y en el versículo 25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ven, hermano, que este pueblo de Israel estaba esperando, ¿cierto?, al Mesías, porque sabían que el Mesías traía palabra de verdad, traía la palabra de revelación. El Mesías venía a dar a conocer, hermano, las cosas de Dios. Y el Señor Jesucristo, el Maestro de Galilea, le dice: yo soy el que habla contigo. Qué grande, hermanos, que esta mujer, ¿cierto? Había un hombre que dialogaba con ella, y este hombre le descubre la vida a esta mujer. Y esta mujer, ¿cierto?, estaba esperando al Mesías, pero esta mujer hasta aquí no había sabido con quién ella estaba hablando, hermano. Solamente esta mujer estaba sorprendida y estaba anonadada, porque el Señor la había tratado de una forma que nunca antes habían tratado a esta mujer. Y en este momento, hermano, cuando el Señor le dice: yo soy el Cristo al cual tú estabas esperando, estoy hablando contigo ahora. Y ahora el Señor nos dice esto a nosotros, hermano: yo soy el Dios al cual tú estabas esperando. Yo soy el Dios en el cual tú creías sin conocerle. Pero ahora he llegado yo a tu vida, y he venido para declararte todas las cosas, para que conozcas mi palabra, para que conozcas mis misterios, y para que seas un hijo, una hija privilegiado del Padre nuestro Señor eterno. Y saben, hermanos, que este don de maestro que tiene nuestro Señor, que tiene, ¿cierto?, nuestro santo Maestro de Galilea, es uno de los dones más aguerridos, es uno de los dones a los cuales más se opone Satanás. Recuerden ustedes, hermanos, que el Señor tuvo mucha confrontación de parte, ¿cierto?, de la gente de aquellos tiempos que no recibían la palabra del Señor, porque en aquellos corazones, hermanos, que estaban contaminados, que realmente el Señor intentó, ¿cierto?, rescatar, pero la palabra del Señor no halló cabida en algunos corazones. Entonces, hermanos, al Señor lo tildaban de falso maestro, ¿cierto? Lo acusaban de blasfemar el nombre de Dios. Lo acusaban, ¿cierto?, de mentiroso. Le decían, hermanos, que tenía demonios dentro de sí. Lo vituperaban, hermanos, ¿cierto? Lo calumniaban, lo intentaban dejar mal delante de los hombres. Y es porque Satanás, hermano, se opone muy firmemente delante de los hombres que predican la palabra de Dios y que hablan las verdades de Dios, porque hay mucha gente, hermano, que no le gusta, ¿cierto?,
la misericordia de Dios. No le gusta mucho, ¿cierto?, que al pecador se le abrace con el amor de Dios. Hay mucha gente religiosa que busca ocasión de poder acusar a sus hermanos, de poder condenar a sus hermanos, de poder juzgar a sus hermanos. Y esto precisamente va en contra de la verdadera doctrina de Dios, porque el cimiento de la doctrina de nuestro Señor es su mandamiento, ¿cierto? Y ustedes ya saben que el mandamiento del Señor es que nos amemos unos a los otros, no que nos juzguemos unos a los otros, no que los condenemos unos a los otros, porque ¿quién es el que tiene que hacer el juicio, hermano? ¿Y cuándo es el momento del juicio? El Señor quiere en este tiempo, Él quiere salvar las almas, hermano. Él quiere que los pecadores se arrepientan y se vuelvan de su mal camino y le busquen al Señor, hermano. Pero Él quiere hacerlo salvándoles con el amor de Dios, porque el amor de Dios es el único que puede sensibilizar al pecador y puede traerlo al arrepentimiento. Entonces hay mucha oposición de Satanás en contra de este don de maestro, ¿cierto?, que tenía el Señor, hermano. Y es por una razón muy sencilla. Es porque el maestro de la palabra del Señor descubre la verdad de la palabra de Dios delante de los hombres. Satanás siempre, hermano, desde el principio de la historia ha tratado de encubrir las verdades de Dios, o ha distorsionado la verdad de Dios, ¿cierto? Ha empañado la verdad de Dios, ha mezclado, hermano, el error con la mentira. Satanás es experto, hermano, en mal utilizar la palabra de Dios para confundir a los hombres, hermano, para turbar a los hombres. Lo ha hecho así desde el comienzo y hasta el día de hoy día lo sigue haciendo, hermano. Y nosotros, para poder estar despiertos y no caer, ¿cierto?, en este juego de Satanás, nosotros, hermano, tenemos que tener el cimiento inamovible en nuestros corazones. Y el amor de Dios, hermanos, es el cimiento para nuestras vidas. De ahí dependen todas las cosas. ¿Cómo se combate, hermano, las malas interpretaciones de la palabra de Dios que hace Satanás, el diablo? Se combaten solamente, hermano, con la palabra del Señor, con la verdadera palabra de Dios. Si usted tiene la palabra de Dios, tiene la verdad en su corazón, entonces usted va a saber distinguir qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto cuando se enseña, hermano, alguna doctrina dentro de la iglesia. Y Satanás está opuesto a este don muy férreamente, hermano, porque a él le conviene una cosa, y lo que le conviene, hermano, es que el hombre y la mujer no llegue al conocimiento de la verdad. ¿Sabe? Porque la misma palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y el diablo no quiere, hermano, que nosotros seamos libres. El diablo quiere que nosotros sigamos oprimidos por las cadenas del engaño de Satanás. El diablo lo que quiere hacer es utilizarnos a nosotros mismos, hermano, para cerrarles la puerta a la gente pecadora. Porque Satanás no quiere que las almas entren por la puerta del arrepentimiento. Satanás no quiere que el Señor gane almas para su viña. El enemigo no quiere que el Señor complete el número de sus siervos, los que son llamados, elegidos y fieles para Él. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, hermano. Entonces por eso obstruye el camino de la verdad. El diablo, hermano, se opone a que el ser humano conozca la verdad y la justicia. Pero grande es Dios, que hoy día nos ha llamado a nosotros, hermano, para que conozcamos las verdades de la palabra del Señor. Y el que es de Dios, hermano,
oye la voz de Dios. El Señor dice que los que son ovejas del redil de Él reconocen su voz, hermano. Y cuando Él las llama, dice que sus ovejas lo siguen, hermano. Entonces, si usted es de Dios, si usted es hijo de Dios, si usted está cimentado en la roca de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor, usted va a reconocer, hermano, cuando el que está hablando le está hablando con el Espíritu de Dios. Y también va a saber reconocer cuando el que le está hablando con otro espíritu, que la Biblia le denomina el espíritu del anticristo. Bien, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, porque nos queda mucho que indagar de este mensaje. Ni siquiera, hermano, alcanzamos, ¿cierto?, a entrar en materia de nuestro libro central de nuestro estudio, ¿cierto? No alcanzamos a empezar, hermano, a leer, pero ya en la próxima oportunidad, hermano, nos vamos de lleno a recibir revelación de parte de la palabra del Señor. Así que, hermano, oración, comunicación con nuestro Señor. Pidámosle al Señor que su Espíritu Santo nos acompañe, hermano, en este viaje, y que el Señor nos mantenga librados de las artimañas de Satanás, hermano. Porque apenas 2 o 3 se congregan en el nombre del Señor, para invocar el nombre del Señor, Satanás también, hermano, se levanta y se intenta oponer, hermano. Satanás empieza a turbar los corazones. Satanás comienza, hermano, a sembrar la duda, la discordia en el corazón de las personas, tal como lo hizo en los tiempos de Cristo, hermano, para que muchos no recibieran su mensaje y para que los mismos hermanos se perdieran también. Así que hoy, hermano, nosotros estamos dispuestos a que el Señor sea quien nos guíe y que su Espíritu Santo nos abra el entendimiento. ¿Y de quién queremos aprender? Del Maestro de los Maestros, del Maestro de Galilea.